¿Qué tal, hermanos? Buenos días, ¿cómo le va? Espero que usted esté bien en su casa, espero que no tengamos ninguna mala novedad. Me alegro que esté nuevamente acá con nosotros en este nuevo curso que comienza. La verdad, bastante contento, alegre por el tema que vamos a ver, porque ya hemos avanzado bastante, inclusive en modo pandemia, como se dice. Eh, que estemos en nuestras casas no ha sido impedimento para que podamos seguir aprendiendo de la palabra del Señor, para seguir escarbando, escudriñando. No hemos tenido problema con eso. Pastor continúa con las clases, perdón, con las predicaciones. Nosotros los maestros de escuela dominical continuamos con las clases. El instituto también continúa dando sus clases de instituto los días martes. Por lo tanto, no ha sido un impedimento la pandemia, estar en nuestras casas, no ha sido un impedimento para poder aprender de la palabra del Señor. También imagino que cada uno de nosotros estamos aprendiendo de manera individual, de manera personal, con nuestras lecturas diarias, nuestra lectura de estudio, digámoslo así. Así que contento de que esté acá nuevamente con nosotros. También contento porque hoy comenzamos un nuevo curso, un nuevo desafío, digámoslo así, ya que es un poquito más delicado o un poquito más complejo que el anterior. Si bien es cierto, nosotros pasamos del evangelismo bíblico, pasamos muchas cosas que nosotros en la antigüedad dábamos por enseñadas, dábamos por aprendidas, y ese curso de evangelismo bíblico, a pesar de que en teoría y entre comillas es básico, nos cambió la perspectiva para hacer muchas cosas, sobre todo para la evangelización, para el evangelismo mismo, para ver cómo encarar una conversa, cómo llevar el mensaje a un incrédulo y sobre todo cómo mostrarle que es un pecador que merece la salvación. Fue un curso bastante largo, bastante práctico también, que nos ayudó un montón. Y ahora estamos con este nuevo curso, Cristo en cuadros. Y hoy día toca como introducción. La verdad es bien larga la introducción. Vamos a dividir la introducción en dos partes. A mí me toca hacer las tres primeras partes. Eh, y nada, contarles de qué se trata el curso. Vamos a tomar algunos ejemplos. Vamos a ver bastantes cosas acá y le adelanto que el curso es muy bueno, es muy beneficioso para el estudio personal, para quien le gusta el Antiguo Testamento, para quien le gustan las cosas ocultas de la Biblia. Es buenísimo el curso. Así que le invito a que oremos para comenzar este curso y que Dios nos bendiga de aquí en adelante en su palabra. Oremos. Señor mi Dios, Padre Celestial, gracias por este nuevo curso, Señor, que vamos a comenzar acá. Te pido que seas con nosotros, hable de nuestro entendimiento, nuestros oídos espirituales, Señor, para aprender de tu palabra, Señor, para entender tus misterios, Señor, conocerte mucho más a lo largo de toda la Biblia, Señor, en este tema tan interesante que es Jesucristo, Señor, que es el centro de la Biblia, Señor. Te pido que seas con nosotros, que nos ayudes a entender, revélanos, Señor, tu palabra, Dios mío, y te pido que solamente en esta enseñanza salga palabra tuya, Señor, y no palabra caprichosa mía, Señor. Te pido por mis hermanos, Señor, que los cuides, Señor, y que le ayudes a entender el curso también. Te pido todas estas cosas, Señor, y te agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, comenzamos entonces, nos vamos. Introducción, parte uno. Ya les decía que tenemos dos partes. Va a ser bastante extensa la introducción, pero necesaria. Es necesario entender muchas cosas que van a sentar las bases de este estudio para que para tener un mejor entendimiento. Esta es la clase uno de 3, Iglesia Bíblica Bautista Macul, usted ya lo sabe. También si quiere puede compartir este estudio para que toda la gente aprenda de la palabra del Señor. Y nos vamos. ¿Cuál va a ser la agenda de hoy? Comentarios del curso. Les voy a contar un poquito de qué se trata. La explicación del Antiguo Testamento. Introducción al estudio. Cristo es el cumplimiento de todo. Y una pequeña conclusión para terminar hoy.
y arrancamos. Comentarios del curso. Les voy a contar un poco de qué se trata para que no se haga una mala idea de lo que viene. Le cuento, cuando yo escuché el nombre de este curso, Cristo en cuadros, yo lo entendí súper bien porque vengo de una familia creyente donde casi toda mi vida, desde que fui salvado, digamos, crecí aprendiendo, me metí a los institutos, a los cursos de instituto, perdón, desde muy pequeño, y la palabra cuadro para mí significa lo que bíblicamente significa, o lo que espiritualmente significa, que es una representación de algo en el pasado hacia el futuro. La representación de un hecho o acontecimiento del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. Pero conversando con algunas otras personas, cuando estaba preparando el curso, hablando un poco de cómo está la situación en nuestra iglesia, que nosotros no hemos parado la enseñanza y que muchas otras iglesias sí han parado la enseñanza, conversábamos y yo le comentaba a esta persona que el nuevo curso que íbamos a partir enseñando, y yo le dije el nombre del curso, se llama Cristo en Cuadros. Y me contestó, para él fue una sorpresa porque él pensó que nosotros íbamos a aprender o a enseñar de los cuadros de Cristo, de cómo están pintados los cuadros de Cristo en la antigüedad, o que el curso era prácticamente de pintura por los cuadros, por la palabra cuadros. Así que me llamó la atención y me encendió la ampolleta para hablar un poco de qué se trata el curso, para que usted no piense que es un curso de pintura, un curso de los cuadros, de cómo está pintado Cristo. Eso no es así, ¿ok? El curso trata de lo siguiente: historia bíblica, muchísima historia bíblica que vamos a revisar en todas las lecciones, en todos los capítulos que trae este curso. Vamos a comparar mucho el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Yo les decía, un cuadro es una representación de algo que hay en el Antiguo Testamento que se refleja en el Nuevo Testamento. Eso es un cuadro en palabras muy simples. Explicación de cuadros de Cristo. Vamos a ver que en el Antiguo Testamento está lleno de cuadros, de representaciones de cosas que se hacen, o que se hicieron, mejor dicho, y que calzan perfectamente en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento se explican, o mejor dicho, se revela ese cuadro. Y también vamos a ver dentro de todo el curso la exaltación de la figura de Cristo. Vamos a entender que el centro de la Biblia es Cristo. Vamos a entender que no hay ninguna otra figura dentro de la Biblia que tenga mayor exaltación que la figura de Cristo. Su historia, lo que hizo, sus enseñanzas, sus milagros y todo lo concerniente a Cristo está en la Biblia y está revelado en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Por eso es importante entender que la palabra cuadro no es una pintura, no vamos a pintar acá, no vamos a aprender a pintar a Cristo, sino que vamos a aprender cuáles son los cuadros de Cristo en el Antiguo Testamento, lo cual nos va a enriquecer nuestro estudio personal, nos va a aumentar nuestro conocimiento de nuestro Salvador y de la Biblia, por supuesto, y esto debería ser un detonante para que nosotros aumentemos nuestra fe. La Biblia dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Por lo tanto, todo lo que nosotros vamos a aprender acá es para nuestro beneficio y también para beneficiar a otros, para enseñar a otros. Y también para entender que Cristo es el centro de todo. Inclusive el centro debería ser el centro nuestro como hijos de Dios. Arrancamos entonces. Introducción al estudio. Aquí hay varias cositas. Por ejemplo, a través de todo el Antiguo Testamento vemos una revelación de la necesidad del hombre. ¿Cuál es esa necesidad del hombre? El hombre siempre ha necesitado tener un profeta, tener un sacerdote y tener un rey. Un sacerdote para tratar con nuestro pecado. Usted se recordará Levítico, cuando se instauran
algunas normas para los holocaustos y todo eso, se requería un sacerdote. Un rey para gobernarnos con autoridad. Usted y yo sabemos que nosotros tenemos poca autoridad sobre nosotros mismos o poca gobernanza sobre nosotros mismos. Entonces, desde un comienzo se revela la necesidad del hombre. Y por último, un profeta, para que este profeta nos hable de la palabra de Dios. Otra vez, desde el Antiguo Testamento, desde el comienzo vemos una revelación de la necesidad del hombre en cuanto a estos tres agentes, digámoslo así. ¿Ok? Entonces, cuando llegamos al Nuevo Testamento, acuérdese la figura del cuadro, cuando nosotros llegamos al Nuevo Testamento, encontramos el siguiente relato, y acompáñeme a Juan 1 del 43 al 46. Acompáñeme en su Biblia, comenzando el capítulo 1 de Juan, Juan 1, 43 al 46. Y como siempre, ojo con las palabras, muy atento porque hay cosas bastante interesantes acá en este relato. ¿Qué dice? Bueno, el título: Jesús llama a Felipe y a Natanael. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, fíjese, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Versículo 46. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Fíjese el tono de las palabras en el versículo 45. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas. La tenía clarita, súper clarita. A aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como de los profetas. Yo le pregunto a usted, o me hago esta pregunta, ¿el nombre de Jesucristo está escrito en la ley y en los profetas? Así por nombre. Y la verdad, la respuesta es que no es así. Pero sí lo que pudo ver hasta esta persona acá, Felipe, cuando halló a Natanael y después le dijo, lo que pudo ver Felipe es que el cumplimiento de todo lo que habló Moisés, en cuadros, en rituales y en todo lo que hay en el Antiguo Testamento, en el Pentateuco, los libros que escribió Moisés, y en los profetas, se está cumpliendo ahora con Jesús. Y este versículo, a pesar de que es bastante, pareciera ser simple o sencillo, nos revela una gran verdad, y nos revela la verdad de que todo lo que hizo Moisés, o todo lo que escribió Moisés y los profetas, se vinieron a cumplir con Jesús. Fíjese, vamos a leer nuevamente. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como en los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Y fíjese la respuesta de Natanael, con el asombro de Natanael. Y usted imagínese una conversación coloquial, una conversación con un amigo, con su hermano, etc. Imagínese esa conversación. Fíjese lo que contesta Natanael. Le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Y es interesante la respuesta que le da Natanael, porque inmediatamente Felipe le dijo Felipe, ven y ve, o sea, ven a verlo tú mismo, ven, sígueme. Moisés y los profetas, eso es lo que le dice Felipe a Natanael, que lo que escribió Moisés y los profetas es lo que han hallado ahora con Jesucristo. ¿Ok? Por lo tanto, usted sabrá que para la mente de un judío existe una máxima. Yo estuve estudiando hace algún tiempo esto, incluso hay algunos cursos de instituto bíblico que tratan de lo mismo, que cuando hay un mandamiento,
o una instrucción o un texto o una advertencia, cuando está en la ley, en los salmos y en los profetas, es una máxima absoluta para el pueblo judío. Hay instrucciones que están solamente en el Pentateuco, instrucciones que están solamente en los profetas, advertencias que están solamente en los salmos o en proverbios, pero cuando hay una frase que está en Moisés, en la ley, perdón, en los salmos y en los profetas, es una ley máxima para el judío. Y se me viene a la mente un versículo de la Biblia que dice, por ejemplo, cantad a Jehová cántico nuevo. Ese versículo o esa frase está en la ley, en los salmos y en los profetas. ¿Y qué quiere decir eso? Que para el judío es una máxima absoluta. Y eso es lo que nos está demostrando acá Felipe, cuando Felipe le dice, hey, Natanael, encontramos a la persona de la cual habló Moisés y los profetas. ¿Sí? Es súper interesante esta conversación porque a pesar de ser una conversación coloquial entre hermanos, amigos, imagínense, póngase usted ahí en la escena, revela una gran verdad. Revela la verdad de la revelación de Dios que se está cumpliendo en el Nuevo Testamento respecto del Antiguo Testamento. ¿Sí? Eso tenemos que dejarlo claro. ¿Qué más tenemos acá? A pesar de la provisión de Dios, de la provisión de darnos, o de darle al pueblo de Israel, mejor dicho, o darle al hombre, un sacerdote, un profeta, o profetas, y reyes, el hombre, a pesar de eso, a pesar de la provisión de Dios, muchos hombres intentaron la autoprovisión. Recuérdese usted que el hombre tiene el gen, lo que se llama el Yetzer Hará, que lo estudiamos muchas veces en el curso de Esther. El hombre viene con ese mal congénito de hacer el mal y de hacer contrariamente lo que dice Dios. Entonces, a pesar de la provisión de Dios en el Antiguo Testamento, respecto al sacerdote, a profetas y reyes, el hombre insistió en la autoprovisión. Por ejemplo, y le voy a mostrar algunos ejemplos de esto. El hombre siempre ha querido torcer la mano de Dios y siempre ha querido torcer la voluntad de Dios. Si Dios dice vamos para allá, el hombre en su ignorancia, en su gen congénito de hacer el mal, dice voy a ir para allá. Se lo voy a demostrar. Sacerdote. El hombre buscó sus propios sacerdotes. ¿Qué es lo que dijo Dios? Vamos a Éxodo 28:1. Éxodo 28:1 dice: harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes. A Aarón y a Nadab, a Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón, para que sean mis sacerdotes. Recuérdese lo que tenía que hacer el sacerdote. Los sacerdotes tenían que tratar con el pecado del pueblo. Eso es lo que dijo Dios. Apártame a tales personas para que sean mis sacerdotes. En pocas palabras, para que traten con los pecados del pueblo y para que me ofrezcan ofrenda, holocausto de expiación de pecados. Que eso lo vimos también en algunas clases anteriormente. Fíjese lo que dijo el hombre. Estamos acá. El hombre dijo, vamos a Primero de Reyes 12. Dice, al tercer día vino Jeroboam con todo el pueblo a Roboam, según el rey lo había mandado, diciendo, volved a mí al tercer día. Y el rey, aquí es Primero de Reyes 12:31. Después lo voy a modificar ahí. Dice, hizo también casas sobre los lugares altos e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. Este es Jeroboam, el primer rey del reino del norte, cuando sufrió la división, cuando pasó la división de los reinos, hace poquito, acá en este texto. El versículo 31 dice, hizo también casas sobre los lugares altos e hizo sacerdotes de entre el pueblo
que no eran de los hijos de Leví. Por lo tanto, el hombre, Jeroboam en este caso, se olvidó de la instrucción de Dios que los sacerdotes iban a ser tales personas. Él hizo caso omiso de esta instrucción y tomó sus propios sacerdotes. ¿Ok? Acá tenemos una evidencia de que el hombre persiste en la autoprovisión. Eso es con respecto a los sacerdotes. Vamos a ver respecto a los profetas. Profeta, el hombre eligió sus propios profetas. Vamos a 2 de Crónicas 18, del 4 al 7. Del 4 al 7. 2 de Crónicas 18, del 4 al 7. Dice: Además, dijo Josafat al rey de Israel: Te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Entonces el rey de Israel reunió a 400 profetas y les preguntó: ¿Iremos a la guerra contra Ramot de Galaad, o me estaré quieto? Y ellos dijeron: Sube, porque Dios los entregará en mano del rey. Pero Josafat dijo, ojo acá, ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová para que por medio de él preguntemos? Y el rey de Israel respondió a Josafat: Aún hay aquí un hombre por el cual podemos preguntar a Jehová, mas yo le aborrezco, porque nunca me profetiza cosa buena, sino siempre mal. Este es Micaías, hijo de Imla. Y respondió Josafat: No hable así el rey. ¿Se fijó? El versículo 5 habla de que hay 400 profetas, que probablemente estos profetas sean profetas no de Dios, sino que le profetizan al rey las cosas que el rey quiere escuchar, las cosas buenas. Porque este mismo rey se queja y dice: hay uno que es profeta de Dios, pero yo lo aborrezco porque siempre profetiza cosas malas para mí. Eso es lo que dice el rey. Entonces, a pesar de que Dios le entregó la provisión de profetas que hablaran la palabra de Dios al pueblo, muchos hombres, acá tenemos solamente un ejemplo, reyes, que hicieron caso omiso de esta provisión de Dios respecto a los profetas y eligió sus propios profetas. Hay muchas escenas donde pasa esto, en los reyes principalmente, donde el final es terrible por no seguir el profeta que venía de Dios, por no seguir la provisión de Dios. Eso es respecto a profeta. Y respecto a rey, el hombre quiso un rey igual como las naciones. Y usted debe recordarse de este versículo, que es un poco más conocido. Vamos a 1 de Samuel 8, del 4 al 7. Dice: Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron: He aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: Danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová, y dijo Jehová a Samuel: Oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. El pueblo de Israel tenía el mejor reino que podían tener. Dios mismo, Jehová de los ejércitos, era el rey de Israel. Pero ¿qué es lo que quería el pueblo de Israel? Quería, como dice ahí, un rey igual como las naciones. Por lo tanto, nuevamente, a pesar de la provisión de Dios de entregarle un profeta o profetas, sacerdotes y reyes, un rey, perdón, el hombre, reflejado en el pueblo de Israel, hace caso omiso e intenta la autoprovisión. ¿Sí? Esto es lo que veremos en todo el curso. Cristo es el cumplimiento de todo, de profeta, de sacerdote y de rey. Sigamos. Pasamos al segundo punto. Cristo es el cumplimiento de todo. Y le pido que me acompañe a Juan 1:45 nuevamente. Vamos a leer otra vez. Juan 1:45. Dice: Felipe halló a Natanael y le dijo: Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como en los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Juan 1:45
nos muestra abiertamente que Cristo es el cumplimiento de todo el Antiguo Testamento. Tal como les decía hace un rato, Moisés, cuando dice ahí que Moisés habló de él, bueno, Cristo mismo dice, Moisés habló de mí. Cuando se refiere a Moisés, usted debe saber que se refiere desde el Génesis a Deuteronomio, que son los libros escritos por Moisés. Y acá en Génesis, de Génesis a Deuteronomio, tenemos bastantes historias, tenemos bastantes acontecimientos. Usted lo recordará, el tema de la servidumbre en Egipto, cuando se liberaron de Egipto, cuando pasaron por el desierto, cuando levantaron el tabernáculo, cuando llegaron a la tierra prometida y esas cosas. La historia de Moisés cuando golpea la roca y ese tipo de acontecimientos. Hay mucha historia desde el Génesis al Deuteronomio que nos muestran muchos cuadros de Cristo, de la muerte de Cristo, de la resurrección de Cristo y también de la vida de Cristo, de cómo fue su esencia. A eso se refiere con Moisés. Y cuando acá Felipe se refiere a profetas, se refiere a los profetas mayores y menores. Y no quiere decir que algunos sean más viejos que otros, sino que están ordenados como profetas mayores y menores debido a la duración de sus libros. Por ejemplo, profetas mayores tenemos a Isaías, que el libro tiene 66 capítulos, es largo. Y un ejemplo de profeta menor tenemos a Amós, por ejemplo, a Habacuc también. Son profetas menores que no es que sean menores de edad ni de estatura, sino que son menores en cuanto a duración de su profecía, el libro en la Biblia. Y además, dentro de los profetas mayores y menores tenemos los libros que son de poesía e historia, por ejemplo, los libros históricos que son Samuel, Reyes, Crónicas. Josué también tenemos bastante historia. Y en los libros de poesía tenemos los salmos, que son cánticos, que también fueron escritos por David, la mayoría de ellos. Tenemos Eclesiastés, tenemos Lamentaciones, tenemos bastantes libros que tienen que ver con los profetas mayores y menores, pero no son necesariamente profecía, sino que son poesía. ¿Ok? Entonces cuando Felipe le habla a Natanael diciendo que Moisés y los profetas hablaron de esta persona que es Jesucristo, se está refiriendo al Antiguo Testamento completo. ¿Sí? ¿Qué más? Bueno, ya hablamos de la importancia para el judío cuando hay algo que está en la ley, que se repite en los salmos y que se repite en los profetas, es una ley máxima, como el versículo que yo les comenté hace un rato, que cantad a Jehová cántico nuevo. Esa frase aparece en la ley, en los salmos y en los profetas. Entonces, esto es lo mismo que vio Felipe cuando le está hablando a Natanael, que las cosas que hablaron de Cristo se hablaron en tanto la ley como en los profetas. Por eso tiene gran importancia. Bueno, y ahí lo que acabamos de leer, que Natanael le dice, ¿puede salir algo bueno de Nazaret? Y la respuesta es que sí, salió nuestro Salvador, salió la persona de Jesucristo. Interesante, ¿puede salir algo bueno de Nazaret? Y la respuesta es que salió lo más importante de nuestras vidas. La salvación salió de ahí. Salió Jesucristo, nació Jesucristo de Nazaret. Interesante la pregunta, es como, me pareció como ningunear un sector. Es como cuando se ningunean las poblaciones. Puede salir algo de, bueno, no quiero encasillar a ninguna población, pero es un poquito eso, un poquito el estigma con el que viven las poblaciones hoy en día. No solamente en Chile, sino que en el mundo completo. Acá hay se rompe un paradigma acá. Lo mejor que tiene el mundo salió de Nazaret. Interesante, para meterse un poquito más. Bueno, sigamos. En el Antiguo Testamento, para que sigamos con el punto de que Cristo es el cumplimiento de todo, en el Antiguo Testamento vemos las sombras de Cristo en rituales, ceremonias, mandatos, utensilios, etc. Vamos a ver Colosenses 2. ...16 y 17. Ojo con el lenguaje, dice: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta,
luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Sombra de lo que ha de venir. Y nombra ahí algunas cositas, a días de fiesta, luna, días de reposo, comida o bebida, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. O sea, no juzguéis todo lo que pasó, todo lo que se hace a raíz del Antiguo Testamento, porque todo eso es sombra de lo que ha de venir de Cristo. Y vamos a ver acá, vamos a pasar al siguiente slide. Y fíjese, yo acá tomé algunas referencias de una clase que hice anteriormente respecto a la respuesta de por qué murió Cristo, y era porque estaba escrito porque estaba en las escrituras y porque las escrituras se tenía que cumplir. Tomé esa referencia y fíjense, aquí hay solamente algunas cositas que me gustaría remarcar. Cristo, cuando hablamos de la sombra del Antiguo Testamento y que están en el Nuevo, nosotros podemos ver que, por ejemplo, acá está Cristo. En las plagas, nosotros vimos que en las plagas, en las situaciones, en la última plaga está Cristo, de alguna forma. En las fiestas también está la obra que hizo Cristo. En personas y animales del Antiguo Testamento. Hay personas del Antiguo Testamento que son cuadro perfecto de Cristo. Animales también, por ejemplo, el cordero. ¿Sí? ¿Qué más? Leyes en el Antiguo Testamento, preceptos e instrucciones que están dadas en el Antiguo Testamento que reflejan la obra de Cristo, reflejan parte de la vida de Cristo. También tenemos acontecimientos y guerras. Acontecimientos, como cuáles, por ejemplo, me dirá usted. Bueno, Jonás, los 3 peces, o sea, los 3 días en el gran pez. ¿Qué más? Cuando Moisés golpeó la roca, lo que significaba golpear la roca era la muerte de Cristo, y por eso Dios fue tan severo con Moisés que cuando golpeó 2 veces la roca no le permitió no le permitió entrar a la tierra prometida, sí verla. Guerras. En muchas guerras del Antiguo Testamento está presente la persona de Cristo, el ángel de Jehová, ayudando al pueblo de Israel en esa guerra. Hay muchas guerras donde está presente. ¿Qué más? En utensilios y artículos. Fíjese usted que en el tabernáculo hay muchos artículos y utensilios que hacen referencia directa a Cristo. Por ejemplo, por nombrar algunos de ellos, hay algunas cosas que están dentro del tabernáculo que son madera de acacia y son recubiertas con oro, mostrando mostrando el ser de Cristo como 100% hombre con la madera de acacia y 100% Dios con el oro. Hay bastantes cosas ahí que son muy dignas de estudiar, son bien interesantes. No lo vamos a hacer ahora. También en holocaustos y ofrendas, ya lo vimos en las clases anteriores, muchos holocaustos está presente Cristo en casi todos ellos, incluso en las ofrendas, por la culpa, por el pecado o por gratitud. Está Cristo metido también ahí. Y en los pactos, también lo vimos, usted sabe, hay pactos incondicionales y hay un pacto condicional, donde en todos los pactos está presente de alguna forma la figura de Cristo. Entonces, estas son algunas de las cosas donde está presente Cristo en el Antiguo Testamento y que se revelan en el Nuevo Testamento. Por supuesto, no son todos, hay muchas otras cosas más, pero me faltaría tiempo, me faltaría saberlas además, para saber cuáles son todas. Usted mismo puede llegar a saber cuáles son todas ellas o saber cuáles más existen estudiando la palabra del Señor. Entonces veamos algunas cosas. Colosenses decía que son sombras, todo lo cual, el versículo 17, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Estas sombras son el verdadero cuerpo de Cristo. Son figuras y sombras las cosas celestiales. Vamos a Hebreos 8, del 4 al 5. Fíjese lo que dice. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales,
como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte, las cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés. Moisés tenía que hacer las cosas tal cual como se le mandaban, porque iban a ser las sombras de lo que hoy estamos viendo en el Nuevo Testamento. Otro versículo. Son símbolos de las cosas que estaban por venir. Tanto parecido. Hebreos 9:9 dice, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto, en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Ofrendas y sacrificios, ya lo veíamos acá. Ofrendas y sacrificios. Lo que se hacía antes es un símbolo de lo que llegó a ser la obra de Jesucristo en el Nuevo Testamento. O técnicamente cuando comienza el Nuevo Testamento, que es cuando muere Cristo, cuando muere el testador. Y por último, sombras de los bienes venideros. Una representación borrosa. Ahí bienes, perdón por la falta de ortografía, seguramente el PowerPoint me jugó una mala pasada. Esto es con B larga, bienes venideros. Hebreos 10:1. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Son sombras de los bienes venideros. Vale decir, una representación borrosa en el Antiguo Testamento de lo que finalmente representa en el Nuevo Testamento. No olvide, estamos viendo Cristo en cuadros, la introducción del curso completo que vamos a ver. ¿Qué más tenemos acá? En el Antiguo Testamento tenemos el tipo y en el Nuevo Testamento el antitipo, Cristo o algún aspecto de su vida o de su ministerio. Ya les decía yo, puede ser de cómo es o cómo fue Cristo como persona, con el utensilio que fue 100% hombre y 100% Dios, con la madera acacia y el oro, recubierto en oro. Puede ser algún aspecto de su vida, lo que hizo durante vida, los milagros, o el bautismo inclusive. O también que tenga que ver con su ministerio, con lo que hizo, con su ministerio que lo podemos ver en los evangelios, la muerte, sepultura y resurrección. En el Antiguo Testamento tenemos el cuadro y en el Nuevo Testamento lo verdadero, nuevamente, Cristo, su persona, su vida o su ministerio. Y fíjese que, como dice ahí, toda la Biblia es cristocéntrica, porque Cristo está presente en toda la Biblia. Todo gira alrededor de Cristo. Si nosotros sacamos a la persona de Jesucristo de la Biblia, de los cuadros, o eliminamos, mejor dicho, imagínese usted que sacamos la persona de Jesucristo de la Biblia, todo lo que se hace en el Antiguo Testamento, todos los rituales, las ceremonias, las leyes, utensilios y todo lo que usted puede ver acá en este círculo, es como si no sirviese para nada, porque no estaría la persona más importante de la Biblia, que es Cristo, porque todo hace referencia a Cristo. Vuelvo a repetirlo, Cristo es el cumplimiento de todo. Cristo es el centro de la revelación de Dios para el hombre. ¿Ok? Y sigamos acá, nuevamente en lo mismo. Cristo es el cumplimiento de todo. Yo le puse acá este recuadro para que se entienda mejor. Tenemos el rey, tenemos el profeta y tenemos el sacerdote. Todo converge finalmente en la persona de Jesucristo. Cristo, se recuerda que al principio decíamos que desde el Antiguo Testamento se revela la necesidad del hombre de tener un profeta para que trate con nuestro pecado, para que nos enseñe la palabra de Dios, tener un rey para que nos gobierne y tener un sacerdote para que trate con nuestro pecado. Bueno, todo eso converge en Cristo. Cristo es el profeta, Cristo es el sacerdote y Cristo es el rey. Sacerdote para tratar con nuestro pecado. Vamos a Hebreos 4:15.
Estamos en el mismo libro, Hebreos 4:15. Fíjese lo que dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Cristo es nuestro sumo sacerdote. La única persona que puede lidiar con nuestro pecado y limpiarnos nuestro pecado. Rey para gobernarnos con autoridad. Apocalipsis. Acompáñeme allá, Apocalipsis 19:16. Dice, fíjese, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Cristo es nuestro Rey. Cristo debería ser nuestro Rey. ¿Sí? Profeta, para hablarnos la palabra de Dios. Vamos a Juan 6:14. Dice, acá hay un hecho histórico. Fíjese, aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Cristo es nuestro profeta. Cristo es quien trajo las palabras de Dios también. Cristo es Dios mismo. ¿Ok? Por lo tanto, tenemos la solución. El hombre estaba buscando, ha tenido la necesidad de encontrar un rey, profeta, sacerdote, pero llegamos acá y nos damos cuenta que Cristo es nuestro rey, nuestro profeta y nuestro sacerdote. Y no tan solo para nosotros, sino que debería ser para el mundo, para el hombre. ¿Ok? Y la conclusión, hermanos, de esta primera clase, para no extendernos mucho y que podamos digerir lo que hemos aprendido, tenemos acá algunas cosas como conclusión. Por ejemplo, Cristo es el centro de la revelación de Dios para el hombre. Vale decir, Cristo está en la mitad de la Biblia, en el inicio, en el final, en el medio, en todo lugar está Cristo. Porque Cristo es el centro de la revelación de Dios para el hombre, la Biblia. Y yo le pregunto a usted, si lo es para el hombre, si es el centro de la revelación de Dios para el hombre, ¿no debería ser mucho más para nosotros los creyentes? ¿No debería ser Cristo el centro de nuestra vida? ¿De vivir conforme a lo que quiere de nosotros Cristo? Considerando que nos dio salvación. Una pregunta para autoexaminarnos. Segunda cosa, Cristo es el centro de la redención del hombre. Si no está Cristo, el hombre no tiene redención, no puede redimirse de sus pecados. Por lo tanto, Cristo es el centro de la salvación del hombre, de la salvación que se le entregó al hombre. Acompáñeme a Juan 14:6. Juan 14:6, conocidísimo el versículo, dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Cristo es el centro, Cristo es el camino para llegar a Dios, la verdad para llegar a Dios y la vida. Por lo tanto, Cristo es el centro de la redención del hombre. Y nosotros, una vez que ya tenemos este camino, esta vida y esta verdad, nosotros ya la conocemos, por lo tanto, tenemos que llevar este mensaje al incrédulo, al hombre que no tiene esta salvación. Y ya lo vimos como en el curso anterior del evangelismo bíblico, vimos métodos, vimos la forma bíblica de hacerlo, pero nosotros tenemos que llevar este conocimiento, este redentor, se lo tenemos que llevar al incrédulo, para compartir la salvación. Y por último, Cristo debe ser el centro de nuestra adoración y sumisión. Y esta parte es una de las más importantes, ya que generalmente nosotros nos quedamos con la salvación. Generalmente queremos la parte buena de todo esto, que es la salvación. Pero muchas veces nos cuesta la adoración y la sumisión. Vale decir, tener a Dios, tener a Cristo como nuestro Señor, como el Señor de nuestra vida. Acompáñenme a Juan 14:15, que está ahí mismo. Dice,
si me amáis, guardad, mis mandamientos. Y yo, hermano, yo he escuchado mucha gente que dice, o que se va en el tema más emocional y dice, sí, yo amo a Dios, ya, yo amo a Dios, pero cuando llegamos a este versículo, probablemente usted también lo diga, o yo también lo haya dicho alguna vez, que digamos que sí, amamos a Dios, amamos a Cristo y todo el cuento por un tema más bien emocional, pero ¿sabe lo que dice la Biblia acá? ¿Sabe lo que dijo Cristo? Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. No hagan ninguna otra cosa, solamente guarda mis mandamientos. Y esta es una evidencia de alguien que sí ame a Cristo, a Dios. Guardad sus mandamientos. Y eso se traduce de una manera sencilla, es obedecer lo que dice la Biblia. Nada más. No moverse por el espíritu, entiéndame bien, no por el espíritu, perdón, por lo emocional, no moverse por lo emocional del hombre. La Biblia dice que el corazón es engañoso. Por lo tanto, tenga cuidado cuando confundimos el sentimiento con lo que realmente tenemos que hacer, que es guardar los mandamientos. Guardar sus mandamientos. Y usted me entiende, no me refiero a la ley, me refiero a la Biblia completa. Son las cosas que nos conciernen a nosotros como iglesia. Obviamente los rituales, mandamientos judíos, esos no son para nosotros. Usted me entiende. Pero cuidado con caer en el lado emocional de las cosas. Eso no es muy buen consejero, ser muy emocional. Perdón, me cambié. Cristo debe ser el centro de nuestra adoración y sumisión. Fíjese lo que dice Filipenses 2. Conocido pasaje 2:8. ¿Por qué sumisión? Leamos acá. Dice, leamos desde el 7 mejor, sino que desde el 5 mejor, perdón. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Al final, ¿qué es lo que dice? Haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué es lo más interesante de este versículo? Haciéndose obediente. ¿Nos cuesta ser obedientes? Muchas veces preferimos, volviendo al tema emocional, muchas veces preferimos ser más emocionales que obedientes. Decir cosas, prometer cosas antes que ser obedientes. Hay una máxima que yo le he escuchado bastante a Pastor, que dice que antes de ser espirituales, tenemos que ser bíblicos. Y ese es el detalle de nuestras vidas. Nosotros no podemos ser espirituales si no somos bíblicos. Entonces, antes de ser espirituales, hay que ser bíblicos. Porque muchas veces el ser espiritual nos confunde un poco. Pero cuando llegamos a la Biblia, cuando queremos ser bíblicos, nos cambia toda la perspectiva y comenzamos a ser más obedientes, o deberíamos ser más obedientes. Entonces, nuevamente, Cristo debe ser el centro de nuestra adoración y sumisión. Y para terminar, vamos a un ejemplo en 1 Samuel 15:22. Usted conoce este versículo también, que dice, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Hermanos, nosotros tenemos que tener una actitud de adoración y de sumisión con Cristo y con Dios. Cristo debe ser el centro de nuestra adoración y sumisión. Cristo lo único que quiere, Dios quiere de nosotros nuestra obediencia. ¿Por qué estamos estudiando todo esto? Básicamente para que al final usted termine siendo más obediente que antes. No solamente para que nos llenemos de conocimiento,
sino que seamos mucho más obedientes que antes. Entonces, ese es el desafío, hermanos. Nosotros tenemos que practicar la obediencia en nuestra vida. ¿De qué nos sirve saber todo esto, hermano? Sencillamente para ser mucho más obedientes con nuestro Padre Celestial, con nuestro Salvador y con nuestro Señor. Así que, hermanos, se viene un curso bien interesante y bien, no complejo, complejo no es la palabra, sino que bien completo, para que entendamos quién es la persona de Jesucristo y por qué es tan importante o por qué debería ser tan importante en nuestras vidas. Así que, hermanos, voy a orar para que terminemos este mensaje y le agradezco por llegar hasta acá al final del video. Oremos. Señor mi Dios Padre Celestial, gracias por esta clase, Señor, gracias por mostrarnos tu palabra, por mostrarnos cuadros de Cristo, Señor. Gracias porque nos ayudas a entender. Te pido que nos sigas dando la sabiduría para entender, para aprender más de tu palabra, Señor, y gracias por abrirnos los ojos espirituales, Señor. Te pido que lo sigas haciendo y que nos bendiga, Señor, esta semana que está comenzando, Dios mío. Te pido todas estas cosas, Señor, y te agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermano, terminamos. Usted sabe, usted me puede llamar, me puede mensajear con tips, cosas que yo no vi, errores. Usted sabe que yo estoy atento para que conversemos al respecto y sigamos nutriéndonos de la palabra del Señor. Así que eso, hermanos. Bendiciones y nos encontramos en la siguiente clase, la próxima semana. Adiós.